Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy en el que presenta la unidad de investigación en medicina translacional en enfermedades hemato-oncológicas con apoyo de la doctora María del Pilar Cruz Domínguez. Adelante, doctora, por favor. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que le toque a nuestra unidad hablar de la investigación que aquí se realiza. El día de hoy le toca a nuestra unidad, como su nombre lo indica, medicina translacional en enfermedades hematológicas, así que hemos buscado investigación aplicable a la atención clínica. Entonces, bueno, tenemos dos ponentes. El primero de ellos es el doctor Jaime García Chávez, que perdón, es un investigador bastante reconocido. Él es investigador asociado B y su línea de investigación en hemostasis y trombosis. Tiene 34 artículos derivados de esta línea de investigación. Y el tema que hoy nos va a presentar es utilidad de emicizumab en pseudotumores. Enseguida tenemos a la doctora Laura Montiel Cervantes. Ella es doctora en ciencias en el IPN. Ella es químico de carrera, químico bacteriólogo parasitólogo con maestría y doctorado en ciencias químico biológicas, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, también en esta época del COVID, pues ha abordado algunos aspectos inmunes del COVID. Es profesora titularse en el Departamento de Morfología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bueno, su tema es evaluación de parámetros de daño en pacientes por COVID-19 y su relación con el pronóstico empleando aprendizaje automatizado, dirigido como tesis de maestría de la doctora Daniela Rubalcaba Hidrogo, que recién se graduó. Cuando la doctora tome la palabra, ella nos hará favor de presentar a este estudiante excelente, Daniela Rubalcaba. Bueno, sin más, vamos a empezar con el doctor Jaime García Chávez y le cedo la palabra. Doctor, su audio está iniciado. Si están en el mismo lugar con las computadoras, pueden cerrar el micrófono y abrir el de la doctora Pilar, el que está usando. Buenos días. ¿Me pueden copiar si se está viendo bien la pantalla? Por favor. Sí, sí se ve bien, doctor. Solamente el audio está un poquito con interferencia. No está bien. Bueno, parece ser Listo, que ya mejoró. Espero que no Nos tenga... apoya con la pantalla completa, por favor, y ya. Sí. Vamos a darle presentación. El modo presentación. Ahí está. Creo que ahora sí ya estamos bien, ¿verdad? Sí, ya. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y disculpas por estos sucesos que suelen ocurrir cuando usamos la tecnología. Bien, me presento, soy Jaime García Chávez, soy investigador asociado B y me he dedicado ya por casi 30 años a trabajar en este campo de la hemostasia y la trombosis, que es el tema que siempre me ha gustado, y hoy les voy a presentar pues justamente lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo actualmente en este campo. Con una breve introducción que ya la habíamos presentado la vez pasada, pero me parece pertinente volverlo a hacer. De las actividades asistenciales que desarrollo en la unidad, tengo a los pacientes con hemofilia, que es un censo bastante grande, el más grande del país, y también enfermedades de von Willebrand, ambas enfermedades hemorrágicas, y algunas deficiencias raras de la coagulación, y trombocitopenia inmune
primaria. Y ahí me faltó poner las trombosis, que también es un campo de investigación. En la ocasión anterior que presentamos en esta unidad, les hablé de este protocolo, el estudio STACY, que es un estudio multicéntrico internacional para evaluar la eficacia y seguridad de emicizumab. El emicizumab, vamos a hablar del emicizumab. Hoy el emicizumab es un anticuerpo monoclonal que es mimético del factor 8. Entonces tiene que ver mucho con el tratamiento de los pacientes con hemofilia. Este trabajo ya se hizo, ya se presentó en congresos internacionales y ya está en prensa para publicación en el Journal de Trombosis and Hemostasia. Hoy no hablaremos de él porque ya lo hablamos, pero sí hablaremos del sucedáneo. Después de ese estudio empezamos que es el RESHAP. Es un estudio prospectivo no intervencional multicéntrico que evalúa la frecuencia de sangrado y la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con hemofilia, con inhibidores y sin inhibidores que tienen el tratamiento con emicizumab. Entonces, este diseño es un diseño de obtención de información por evidencia en el mundo real. Y les quisiera presentar un poquito algo acerca de cómo es el emicizumab para que comprendamos mejor la presentación de hoy. El emicizumab, como les decía, es una inmunoglobulina, es un anticuerpo monoclonal biespecífico diseñado por ingeniería molecular para mimetizar las funciones del factor 8 de la coagulación. De tal manera, pues, que se une al factor 10 y al factor 9, ocupa ese lugar para generar factor 10 activado y de esta manera producir trombina y de esta manera producir hemostasia. Ese es el mecanismo de acción, es más o menos. De todas maneras, cuando no estamos familiarizados con un tema es mejor que quede muy clarito. Aquí tenemos un esquema un poco más didáctico donde se ve cómo el factor 9 activado y el factor 10 sin activar necesitan de que el factor 8 los una. Es un mediador entre estos dos y básicamente la idea es que produzca factor 10 activado. Esa es la meta biológica, eso es lo importante de su función en coagulación. El factor 8 tiene otras funciones, pero la más conocida, la que le conocemos, es la de que participa en la generación de factor 10, como se muestra en este dibujo. El emicizumab, entonces, se diseñó después de 40,000 intentos. La historia de la molécula es fascinante. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo consiguieron que mimetizara el factor 8? Realmente fue muy, muy complejo, mucha tenacidad, hasta que encontraron la manera, la orientación, el diseño ya molecular para que supliera esta función y que genere factor 10, lo cual hace, no tan eficientemente como lo hace el factor 8, pero genera factor 10, de manera suficiente como para que los pacientes no sangren, lo cual pues es una maravilla porque estos pacientes se la pasan sangrando. Esta molécula ya está en uso, ya está en todos los países del mundo, está en México, está en el instituto, se puede comprar, se puede prescribir. Tenemos ya en el instituto ahorita 112 pacientes tratados ya con esta molécula. En el Seguro Social lo utilizamos básicamente para pacientes que tienen hemofilia, pero que tienen una complicación que es terrible, es un anticuerpo que bloquea la acción del factor 8. Imaginémonos que un paciente tiene hemofilia, le ponemos el factor 8 y el paciente tiene un anticuerpo que neutraliza ese tratamiento. Entonces, deja prácticamente al individuo en condiciones de riesgo de muerte inminente porque pueden sangrar en cualquier momento y el factor 8 no les funcionaría por la presencia de esta complicación. De tal manera pues que el grupo de individuos que se beneficia del emicizumab fundamentalmente es este grupo, pacientes que tienen hemofilia pero que además tienen esta complicación, la presencia de un inhibidor del factor 8. Esos pacientes son los beneficiarios del tratamiento con emicizumab. Y esa es la corte que el Seguro Social escogió para prescribir y es donde tenemos experiencia y de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Entonces, los anticuerpos como complicación, los autoanticuerpos o haloanticuerpos como complicación para los médicos, para nosotros eso es temible. Siempre que tenemos un paciente con una enfermedad autoinmune, pues podemos dar cuenta de la agresividad del sistema inmune pues para generarnos patología. Y en el caso de la corte que estamos hablando hoy, pues son individuos que tienen un haloanticuerpo, nosotros le ponemos terapéuticamente. De tal manera, pues, que esa es como la introducción. Yo espero haberme explicado bien. Y ahora les voy a hablar ya de la parte práctica. La Corte Mexicana que participó con esos 17 países, ahorita estos pacientes tienen 2 años con 7 meses de seguimiento. Les decía que estos resultados ya los presenté en otra ocasión. Ahora voy a presentarles lo que ha pasado, el seguimiento en la vida real, la aplicación, la medicina translacional en la práctica, es decir, aplicar el conocimiento que obtuvimos para resolver problemas. Y les voy a presentar 3 problemas y 3 soluciones que hemos dado a esos pacientes. En este gráfico podemos ver que la eficacia del medicamento del emicizumab, la eficacia medida en términos del porcentaje de individuos que tienen 0 sangrados, otra vez lo voy a decir, es la proporción de individuos que de sangrar 36 veces al año sangran 0 veces. Esa proporción es altísima, ronda los 90%. O sea, un paciente que tiene emicizumab, la probabilidad de que sangre 0 veces es del 90% en un año. Es muchísimo. Cuando se la pasaban sangrando, se la pasaban en urgencias, se la pasaban pues con una calidad de vida terrible. Entonces, este medicamento sí ha hecho realmente un antes y un después en la terapéutica de la hemofilia. Medido, así como les digo, en tasa de 0 sangrados, pero lo podemos medir de otra manera. Por ejemplo, los pacientes que tienen articulaciones blanco, articulaciones en las que están sangre y sangre y sangre de esa articulación, esos pacientes les desaparece la articulación blanco en 99% de los casos. Entonces, los números realmente son muy contundentes en este sentido. Ese es el medicamento, pues, que compró el Seguro Social, que lo tenemos aquí y que les voy a platicar lo que ha pasado con estos pacientes después del cierre del estudio Stacy. Aquí en esta imagen de pastel vemos, pues, la tasa de 0 sangrados, que es impresionante, es enorme, enorme. Los individuos prácticamente adquieren una cura funcional. Dejan de sangrar. Entonces, pues sí, es un avance en la terapéutica, sin duda alguna, de una enfermedad que prácticamente con esto queda curada. No quisiera usar la palabra curada porque es muy fuerte, es muy potente, pero casi, porque los pacientes dejan de sangrar. Este es el diseño. Son pacientes con hemofilia A con inhibidores y sin inhibidores. Este medicamento solo funciona para la hemofilia B, no funciona porque ya vimos dónde actúa el mimético, básicamente mimetizando el factor 8, de tal manera que al factor 9 pues no le sirve, no le funciona. Necesita factor 9 para funcionar. Entonces tenemos estas 2 cortes, las observamos 52 semanas y la medimos. Si el paciente tiene algún evento de interés, lo medimos por otras 52 semanas. Este es el protocolo RESHAP, que es el que estamos llevando ahorita. Es una continuación del Stacy que les acabo de describir. Están invitados 26 países. 26 países, son bastantes, ahí estamos nosotros. Es un perfil de pacientes, si ustedes se fijan, de países más bien con economías en transición, en países emergentes. Analizando la lista nos podemos dar cuenta claramente que escogieron pacientes que con un estatus socioeconómico como el mexicano, de países en vías de desarrollo. En buena medida porque estos países generamos poca información. Entonces, se tiene mucha información del primer mundo, pero de los países en desarrollo no hay mucha información.
Y es la idea de obtener cómo están los pacientes con hemofilia tratados con emicizumab en estos países. Esa es la idea. Entonces, la justificación justamente es esa. No tenemos datos suficientes de los resultados con los tratamientos clásicos y mucho menos con las nuevas terapias. Ahora, hemos de decir que México, en Latinoamérica, fue el primer país que adquirió el emicizumab como terapéutica. Nosotros tenemos 2.8 años, ya casi 3 años de seguimiento de estos pacientes. Producto de esa observación de 3 años es que les voy a presentar 3 casos que ilustran muy bien el impacto pues, de este nuevo tratamiento. Entonces, la idea es generar el número y sitios de sangrado de los pacientes, qué régimen tienen, cuánto apego, qué volumen de tratamiento reciben, el impacto económico, calidad de vida, salud articular y la seguridad del medicamento. Y el objetivo pues, es ese, analizar los sangrados tratados en ambas cortes, con inhibidor y sin inhibidor, analizar la frecuencia de sangrados antes y después del emicizumab, el número de sangrados de tratados y no tratados en ambas cortes y analizar la tasa de sangrados cero, que ya les había dicho que esa tasa es altísima. Bien, entonces para este trabajo se les otorga a los pacientes un mecanismo para que ellos suban la información en tiempo real, en el momento que está ocurriendo, que están sangrando, que se están aplicando algún tratamiento, tienen un dispositivo electrónico para que suban eso. El dispositivo es muy amigable. Realmente estas generaciones de pacientes no tienen ningún problema, es muy, muy amigable. También lo pueden hacer por computadora y también se puede hacer a la antigüita en papel impreso, pero la mayoría pues, de nuestros pacientes están adoptando el dispositivo electrónico justamente porque es muy, muy fácil hacer este registro y que tengamos información de cómo está la vida real. Bien, con esta introducción y este panorama, ahora sí les quiero presentar 3 casos, y los voy a estar comentando, de pacientes con emicizumab, pero en una situación que no esperábamos. Son casos realmente que a los médicos que tratamos hemofilia nos impactan. Y nos pareció oportuno comunicarlo a la comunidad científica, y de eso se trata. Miren ustedes, los pseudotumores en hemofilia son lesiones terribles. Que estas lesiones generalmente no tienen cura, son lesiones que acaban en amputación. Les puse aquí una imagen que no es de un caso nuestro, pero ilustra muy bien. La idea es que la audiencia tome idea de que es un pseudotumor, es un hematoma de un paciente con hemofilia que no se atendió debidamente y evoluciona en años. Tardan años los pacientes para que se formen estas lesiones, 10 años, 15 años, 20 años. Y uno se preguntaría, ¿cómo es posible que un paciente tarde tanto tiempo en ser atendido? Pues ocurre sobre todo en los países como el nuestro, países en desarrollo. En el primer mundo estas lesiones pues no se ven. No se ven porque se atienden los hematomas a tiempo. Vean aquí la lesión. Este tumor ha destruido toda la estructura del muslo. No hay muslo, de hecho, es un tumor. Y esto pues generalmente no tiene remedio más que amputar al paciente. Y les repito, esta imagen es solo ilustrativa, no es un caso nuestro. Esta también es ilustrativa, es otra manera de ver los tumores. Vean cómo se come el hueso, aquí lo pueden ver. Son lesiones destructivas, ya no se puede reparar. Aquí tenemos otros de un niñito de San Luis Potosí que jugaba fútbol, tiene inhibidor, la complicación que les decía hace un rato, una complicación tremenda porque son hemofílicos que les ponemos el factor 8 y tienen un anticuerpo que destruye el tratamiento. Entonces, estos pacientes antes del emicizumab pues estaban condenados y este joven no tenía seguro social, entonces pues no tenía acceso a los tratamientos de puenteo y pues acaban con amputaciones. Imagínense este muchacho 12 años que pateaba un balón y se le desarrolló esto porque no tenía manera de ser tratado. El tratamiento de un paciente hemofílico es caro, de un paciente con inhibidores muy caro, muy caro. Y si no hay seguridad social, pues realmente esos pacientes están condenados. Todas estas imágenes son ilustrativas.
Y vamos a empezar ya con la casuística nuestra. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Vamos bien? Les voy a presentar 3 casos que a mí me han impresionado en lo particular y les quiero transmitir. Esos son pacientes que tienen hemofilia y que están con emicizumab, que tienen emicizumab. Este joven, este muchacho tiene 25 años y a los 15 años él se atendía en Petróleos Mexicanos, en los servicios médicos de Pemex. Tuvo un accidente, se pegó en la zona del isquion entre la ingle y la nalga izquierdas, 15 años antes de obtener el seguro social. Y pasó, pues lo que les decía, es un hematoma que está mal tratado, que no se trató con suficiencia, y fíjense, de 15 años a 25 o 26 años, ¿cuántos años transcurrieron? Y el muchacho con su hematoma ahí, pues desarrolló un pseudotumor, pues es la evolución natural de un hematoma no tratado en un hemofílico. Estos pacientes siguen resangrando y resangrando en el sitio, y entonces la cantidad de hierro que se almacena ahí es tan grande que oxida todos los tejidos vecinos y produce una proliferación reactiva, que es lo que genera el tumor y genera la destrucción propiamente. Entonces, así nos llegó al Seguro Social, con un tumor ahí. Aquí lo podemos visualizar, aquí está medido, una longitud de 12 por 5 de magnitud, ya muy organizado. Aquí lo vemos. En la zona alta del muslo, muy cerca del isquio, y sangrando, y sangrando, y sangrando. Entonces el chico llegó al Seguro Social. En el Seguro Social dijeron que era un hematoma. Mala idea, porque pues, era un pseudotumor. Entonces se trató como un hematoma, lo intervienen, ¿no? Con la idea de sacar el hematoma, y obviamente pues no era un hematoma. Entonces se produjo un sangrado posoperatorio muy complicado, muy tremendo, pues porque se entró con el diagnóstico del hematoma y es un tumor. Entonces el paciente se infectó, seguía sangrando, y les he de decir que fue en la etapa de la pandemia, en la primera ola, la terrible primera ola, y el muchacho internado, consumiendo productos de agentes de puenteo que son muy, muy costosos. Y bueno, pues paraba el sangrado por un rato, pero al ratito otra vez y luego infectado, y tenía estancias prolongadas muy, muy de 40 días, 50 días en plena pandemia. Entonces fue muy complicado esta evolución, y a tal grado que tuvimos que, bueno, la dirección del hospital nos llamó a cuentas porque ya llevaba 6 millones de pesos gastados, y el paciente seguía prácticamente igual que como llegó. Es decir, con un tumor ahí operado, sí, pero sin controlarle la hemorragia, seguía sangrando y sangrando. Entonces nos llamaron para qué es lo que íbamos a hacer. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer? Hombre, con un muchacho ahí que tiene hemofilia y que tenemos factor 8 para tratarlo, sí, pero tiene una complicación que es el inhibidor. Entonces hay que usar agentes de puenteo, pero los agentes de puenteo pues le quitan el sangrado y después le vuelve a sangrar. Eso es un problema. De hecho, es el motor que alimenta los tumores, los resangrados. El resangrado alimenta que se vuelva a producir proliferación, y ahí se la llevan. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, pues entonces se convocó a junta con varios especialistas. Estaban los angiólogos, porque una opción era embolizar, otra opción era desarticular la pierna, y entonces nosotros teníamos corriendo el protocolo de emicizumab. Con mucho éxito, porque los pacientes ya tenían tasas de cero sangrado. Los pacientes de la Corte Mexicana estaban en cero sangrados. Entonces le propusimos al hospital que compraran el medicamento, básicamente con la idea de romper el circuito de sangrado, proliferación, sangrado, proliferación. Y hablamos con las autoridades centrales del Seguro Social. Documentamos, hicimos todas las gestiones. No fue fácil, porque nada en la vida es fácil, pero finalmente el instituto aceptó comprar el emicizumab para este chico. Todavía el instituto no lo tenía en su cuadro básico, en ese tiempo todavía no estaba.
Y entonces, ante la idea de amputarlo, de embolizarlo, embolización definitivamente los angiólogos dijeron que eso no era posible. Técnicamente no era conveniente y amputación era algo que era terrífico para el paciente y para su mamá. Y el instituto aceptó comprar el emicizumab y entonces se lo pusimos y lo empezamos a impregnar. Y vean ustedes la imagen al término de la impregnación de 4 meses. Ya no es la imagen que teníamos antes. Y el paciente siguió ya con mantenimiento y empezábamos a ver una especie de umbilicación y cada vez mejor, vean ahí. Y finalmente desapareció el tumor. Aquí lo podemos ver, espero que se vea bien, en 3 imágenes sucesivas donde se ve en un poquito resaltado en rojo el tamaño del tumor y cómo se fue reduciendo hasta que desapareció por completo. En resonancia que le hicimos, hay ausencia completa del tumor. El muchacho actualmente ya es un técnico en computación, es un muchacho que es productivo, está trabajando, se normalizó prácticamente. Entonces, no solo la lesión, sino la vida social. El impacto es brutal en la parte psicológica, la parte social, cómo se reintegra un individuo que iba a ser amputado. Imagínense ustedes la diferencia. A mí me parece algo impactante y por eso que decidimos compartirlo, pues porque me parece muy impresionante. En la literatura no hay nada descrito de esto. Esto nosotros lo vamos a publicar. Es un beneficio del medicamento que no se veía venir. Eso lo descubrimos ya en la práctica. Y ya averigüé, no hay nada publicado al respecto. El emicizumab en el tratamiento de pseudotumores. Ese es el caso 1. El caso 2, que también me parece impresionante y también digno de presentarlo aquí, es el caso de este joven. Este sí está en el protocolo, este sí estaba en el protocolo original de la Corte Mexicana con emicizumab, un paciente con hemofilia con inhibidores que fue atacado por su esposa. Esto ocurrió apenas hace 2 meses, es muy, muy reciente. La esposa le pegó en la cabeza con ganas de matarlo, seguramente con una llave de los plomeros, una llave, no me acuerdo cómo se llaman esas llaves, pero todos las conocemos, son las con las que abrimos el gas o los tubos o así, y le pegó en la cabeza, sabiendo que tiene hemofilia y que tiene inhibidor. Y claro, nos llegó aquí, estas fotos son de urgencias. Y lo impresionante, este muchacho ni siquiera hubiera podido llegar a urgencias sin el emicizumab. Y vean ustedes cómo la hemostasia fue casi normal. Ahí tienen la imagen, es impresionante. El muchacho está muy bien. No sangró de la cabeza, del sistema nervioso. Todo el sangrado fue externo. No se tuvo que hospitalizar. Realmente él salió de urgencias a su casa. Previo aviso al Ministerio Público, claro. Pero vean ustedes ahí el impacto. A mí me parece esto impactante. Yo espero transmitirles eso, porque como tengo la experiencia de que esta gente se moría antes y realmente nos quedábamos viendo porque había muy poco que ofrecerles, bueno, pues este muchacho la contó. Y les tengo el tercer caso. Este caso todavía está hospitalizado el día de hoy aquí con nosotros, pero tiene una historia de hospitalizaciones en Toluca, en el hospital de Metepec, de meses ahí internado. Y nos lo mandaron a nosotros. Fíjense que aquí me llama la atención en esta imagen que vemos aquí de rayos X simple, estas lesiones muy radiopacas. Aquí lo vemos con la densidad del hueso. Estas lesiones son tan viejas que están calcificadas. Ahí se puede ver perfectamente. Los médicos que lo atendieron los primeros días confundieron esto con el hecho de que el paciente ya estaba expulsando el hueso por el orificio. Pero no, son calcificaciones. Ya lo tenían al paciente asustado de que lo iban a amputar porque pensaban que el hueso estaba ya afectado. Entonces, llegó con nosotros. Vean la imagen por fuera. Estas son las imágenes. Es un pseudotumor hemofílico, es lo mismo que les había platicado hace rato. Hematomas mal tratados, que por años y que condicionan pues estas lesiones tan horribles. Aquí la vemos.
ya teníamos la experiencia del jovencito que les presenté primero, y entonces ahora sí el instituto ya tiene el medicamento, lo tiene ya en el cuadro básico, tenemos acceso a él. Ya no hubo necesidad de pedirle favores a nadie, simplemente cubrimos el protocolo que marca la institución para obtener el medicamento y lo obtuvimos. Miren, todo esto es antes del emicizumab. Ahorita apenas está en la fase de impregnación del paciente. Les decía a ustedes que lo tenemos aquí internado. Vean las lesiones, así nos llegó de Toluca. Y en Toluca, pues, ¿qué hacían? Pues ahí le hacían unas curaciones y lo daban de alta, y esa es la historia. Y así se va el paciente, se va a ir de alta ya. Vean el tamaño. La imagen va en franco retroceso. Yo no sé si vaya a ocurrir lo que le ocurrió al muchacho, porque este señor tiene 65 años, tiene un tumor mucho más grande. La idea es que lo que esperamos es de que de verdad el muchacho, revierta tal como ocurrió en el joven. No sabemos si lo logremos, pero por lo pronto ya disminuyó muchísimo el edema. Está en franco retroceso, como lo pueden ver aquí. Comparado esta lesión con las anteriores, el retroceso es muy, muy, muy obvio. Casi ya no sangra. Este sangradito ocurrió ahí porque le quitamos el parche, pero prácticamente ya no sangra. Entonces son los tres casos en los que podemos ver claramente el impacto, pues, de una terapéutica y el impacto de investigación que se hace localmente. Esta investigación la hicimos en el hospital, vimos el beneficio y lo estamos aplicando. Y bueno, quisimos traerlos para compartirlo con ustedes. A nosotros nos parece francamente impresionante. A ver ustedes qué piensan, los dejamos a su consideración. Este medicamento ha tenido tal impacto que lo presentaron recientemente en Londres, en el Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis, apenas en julio pasado, donde ya le encuentran a estos medicamentos otras aplicaciones. Apenas están, claro, en la fase de reporte de casos y así como muy básico todavía, pero en hemofilia adquirida, por ejemplo, hay casos también espectaculares. Y en enfermedad de von Willebrand, en algunas pacientes con enfermedad de von Willebrand. Esto no es un hecho, les decía que apenas son observaciones como individuales, reporte de un póster, pero esto ocurrió en el evento de Londres que les acabo de decir, y en la trombastenia de Glasman también tendría aplicación. Esto a título, pues, de una potencial utilización, no es una realidad, ni está autorizado, ni mucho menos, pero bueno, se están hablando ya de los casos en estas otras aplicaciones, que también es algo no esperado, porque no tiene nada que ver el factor 8, por ejemplo, con trombastenia de Glasman. Sin embargo, los pacientes se benefician, a juzgar por los casos que llevaron al Congreso. Y creo que esta es la última imagen, y pues les agradezco la atención y vamos a continuar con el seminario. Bueno, a continuación le damos la palabra a la doctora Laura Montiel para que nos haga favor de dar la introducción al siguiente trabajo. Hola, muy buenos días. Soy la doctora Laura Montiel Cervantes, adscrita a este hospital como investigadora asociado A, y les quiero presentar a Daniela Grisel Rubalcaba y Drogo, que es egresada de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha realizado estancias de investigación en el Laboratorio de Investigación Translacional junto con el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo con sede en Chihuahua y en el Departamento de Biomedicina Molecular del Centro de Investigación de Estudios Avanzados con sede en Zacatenco. Actualmente obtuvo su grado de maestría en Ciencias en Inmunología, la semana pasada lo obtuvo, con mención cum laude por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Instituto Politécnico Nacional. Y bien, por efectos de pandemia, utilizando muestras de pacientes con COVID-19, abordamos algunos aspectos inmunes de este padecimiento en pacientes que ingresaron a nuestro hospital y a los cuales en el momento de su ingreso les fueron tomadas muestras para así conocer biomarcadores y
haciendo uso de la tecnología con algoritmos, las cuales nos puede proporcionar información del desenlace de este padecimiento en estos pacientes. Daniela realizó su tesis de maestría en esta población. Bien, adelante, Daniela. Muchas gracias, doctora. Ok, pues primero que nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy a este seminario. Y como mencionaba la doctora Laura Montiel, el día de hoy les voy a presentar el proyecto que realicé durante la maestría, el cual se nombró Evaluación de parámetros de daño en pacientes con COVID-19 y su relación con el pronóstico empleando aprendizaje automatizado. Este trabajo lo realicé bajo la dirección de la doctora Laura Montiel y la doctora María del Pilar Cruz Domínguez del Centro Médico Nacional La Raza y de la doctora Marta Cecilia Moreno Lafón, la doctora Lubianit Sánchez Torres y el doctor Rubén López Santiago, adscritos a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. El trabajo se realizó en el Laboratorio de Inmunología Celular de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y en el Laboratorio de Hematología Especial del Servicio de Hematología de la Unidad Médica de Alta Especialidad Antonio Fraga Muret del Centro Médico Nacional La Raza de IES. Bueno, pues como modo introductorio me gustaría empezar platicándoles un poquito sobre la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 por sus siglas en inglés. Esta es una enfermedad que va a afectar principalmente a lo que son las vías respiratorias. Y pues una vez que una persona es expuesta a esta infección, pues el repertorio de síntomas que se pueden desencadenar es muy variado, pero entre los que se presentan más común están lo que es la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la dificultad para respirar, pero también se pueden presentar otros síntomas como puede ser el dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, articulares, entre otros. Además, otra de las características de esta enfermedad es que es una infección que tiene la capacidad de poder diseminarse hacia otros sitios y pues afectar a órganos externos al pulmón, como lo puede ser el cerebro, el corazón, los riñones o el hígado. Dentro de las cifras, hasta el día de hoy se han confirmado más de 594 millones de casos confirmados y más de 6 millones de muertes en todo el mundo a causa de esta enfermedad. Para el caso de México, pues ya se superan los 7 millones de casos y más de las 343,000 muertes en todo el país. El agente causal de esta enfermedad es un betacoronavirus nuevo, al cual se le denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2, como lo conocemos por sus siglas, el cual se caracteriza por ser un virus que va a codificar para proteínas tanto no estructurales como accesorias y estructurales. Dentro de estas últimas, pues como su nombre lo menciona, son proteínas que van a ser las responsables de conferirle la estructura particular a este virus y dentro de las cuales podemos encontrar lo que es la proteína de la espícula o proteína S, la proteína de la nucleocápsida, la proteína de membrana y a la proteína de envoltura. Dentro de estas proteínas estructurales, pues la que se ganó el papel protagónico desde la identificación de este nuevo virus fue la proteína S, ya que es el medio o es la proteína que utiliza el virus para poder unirse a su célula blanco. ¿Cómo se da esta interacción? Pues esta interacción se va a dar entre esta proteína S y un receptor que se va a concentrar en las superficies de la célula blanco, que en el caso del humano pues es la enzima convertidora de la angiotensina 2, y una vez que se da esta interacción, pues el virus va a poder lograr adentrarse al interior de la célula, empezar su ciclo replicativo para dar lugar a la formación de más partículas virales que finalmente puedan ser liberadas y pues infectar a células vecinas. Entonces, una vez que se da la interacción entre esta proteína S y el receptor de la célula blanco, pues el resultado de la infección en la mayoría de los casos va a producir o va a provocar lesiones respiratorias o afecciones respiratorias leves que pues van a dar como resultado el desarrollo de una enfermedad ya sea asintomática o leve. Sin embargo, un subconjunto de la población pues es susceptible al desarrollo de una forma más grave de COVID-19,
que en muchos casos pues puede venir acompañada de la necesidad de una hospitalización, del desarrollo, por ejemplo, de un síndrome respiratorio agudo severo, de una disfunción multiorgánica o incluso la muerte del paciente. Si bien sabemos hasta el día de hoy que la respuesta inmune pues, posee un papel muy importante en la fisiopatología de COVID-19, ya que sabemos que si una respuesta inmune bien regulada pues, va a ayudar a controlar y eliminar a este virus. Sin embargo, cuando esta respuesta inmunológica es inadecuada, pues puede dar lugar al desarrollo de un daño tisular tanto a nivel local como a nivel sistémico. Y es justamente esta respuesta inmunológica inadecuada la que se ha relacionado con el desarrollo de formas más graves de la enfermedad de COVID-19. Dentro de la inmunopatología, pues sabemos bien que una vez que el virus logra ingresar e infectar a su célula diana, pues uno de los eventos que se dan inicialmente es la producción de citocinas. Estas citocinas pues, van a ayudar al reclutamiento y a la activación de células efectoras que van a ayudar pues, a controlar y eliminar a este virus, ¿no? Además, en paralelo, la respuesta inflamatoria que se monta en respuesta a esta infección, pues puede dar lugar al desarrollo de un daño no solamente en el epitelio, sino también en el endotelio de este sitio local donde se monta esta respuesta y pues puede dar lugar al desarrollo, por ejemplo, de un edema, a la activación del sistema de coagulación y justamente también puede dar lugar al desarrollo de una respuesta inflamatoria pues más exacerbada y las citocinas que se producen en respuesta a la infección por el SARS-CoV-2 son las que se han puesto en la mira como una de las responsables del daño tisular que se produce no solamente a nivel local, sino también en otros tejidos. El perfil de citocinas en los pacientes, bueno, desde el inicio de la pandemia, se empezó a evaluar muchísimo cuál era el perfil de citocinas que presentaban estos pacientes, ¿no? Y justamente se ha observado que citocinas proinflamatorias como es el interferón gamma, el TNF-alfa, la interleucina 6, pero también citocinas como lo es la interleucina 10, la interleucina 2 y la interleucina 4, pueden ser citocinas que se encuentran elevadas en pacientes con COVID-19. Sin embargo, pues el perfil de citocinas no solamente se ha evaluado en el contexto de la enfermedad de COVID-19, sino también se ha evaluado en otros escenarios como lo es de acuerdo a la severidad de la enfermedad, donde se ha visto que citocinas como la interleucina 6 y el interferón gamma son citocinas que se encuentran elevadas en pacientes que desarrollan una enfermedad más grave, pero no para el caso, por ejemplo, del interferón alfa o la interleucina 1 beta. Además, otro de los escenarios donde se ha evaluado este perfil de citocinas es de acuerdo al desenlace que presentan estos pacientes, donde se ha visto que principalmente lo que es la interleucina 6 y la interleucina 10, pues son citocinas que se encuentran elevadas en pacientes que pues desafortunadamente fallecen o tienen un desenlace negativo de esta enfermedad. Y es justamente estas observaciones las que han llevado a relacionar la magnitud de citocinas que se producen durante la enfermedad de COVID-19 con el desarrollo de una forma más grave de esta enfermedad. Sin embargo, las citocinas pues, no es el único parámetro de daño que se ha identificado para lograr esto. De hecho, ya sabemos ya podemos utilizar otros parámetros como son las aminotransferasas, los niveles elevados de urea, de creatinina, de LDH, que son parámetros de daño que se encuentran elevados en pacientes con COVID-19 y que se pueden utilizar para identificar a estos pacientes en riesgo. Y justamente muchas metodologías, tanto experimentales como de bioinformática, son las que se han utilizado pues justamente para identificar a estos parámetros de daño. Una de las herramientas que se han empleado también en COVID-19 pues es la rama de la inteligencia artificial. En el caso del COVID-19, principalmente se ha utilizado para evaluar esta enfermedad al utilizar datos clínicos provenientes de datos de expedientes clínicos de pacientes con COVID-19. Aquí les muestro una serie de artículos que ya están publicados y que justamente utilizan estas herramientas de inteligencia artificial para evaluar distintos parámetros en COVID-19, como lo es, por ejemplo, utilizar imágenes tanto de rayos X como de tomografías
pero también cómo se ha utilizado datos, por ejemplo, de muestras de sangre y de orina, e incluso también el perfil de citocinas, para pues evaluarlos y ver la relación que estos poseen con la severidad de la enfermedad, ¿no? Sin embargo, pues todavía faltan estudios para poder evaluar toda esta información en conjunto. Es por eso que todos estos antecedentes pues, nos llevaron a plantearnos la siguiente justificación del trabajo, la cual es que pues, actualmente la identificación de pacientes que desarrollarán una forma grave de COVID-19 pues sigue siendo un enigma. Y la predicción de la gravedad de esta enfermedad en una etapa temprana de infección pues, es muy importante para poder proporcionar un tratamiento adecuado y oportuno y así reducir la mortalidad de estos pacientes. Así surge la necesidad de identificar una combinación de parámetros que predigan con precisión el desarrollo de formas graves de la enfermedad y poder brindar una atención oportuna al paciente. La pregunta de investigación del proyecto fue si existen concentraciones de citocinas y parámetros de daño que puedan ser utilizados para hacer un pronóstico de la enfermedad de COVID-19. Dentro de la hipótesis, pues fue que las concentraciones elevadas de citocinas y parámetros de daño en pacientes con COVID-19 pues son predictores para el pronóstico de la enfermedad. Y dentro de los objetivos, como objetivo general, se tuvo analizar las citocinas y los parámetros de daño como predictores para el pronóstico de COVID-19. Dentro de los objetivos particulares, pues se tuvieron 3. El primero fue evaluar el perfil de citocinas, dentro de las cuales incluyeron a lo que fue la interleucina 1 beta, la interleucina 2, interleucina 4, interleucina 6, 8, 10, 17A, TNF e interferón gamma en pacientes con COVID-19. El segundo objetivo particular fue obtener los parámetros de daño, dentro de los cuales pues incluyeron los niveles de plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, dímero de fibrinógeno, la proteína C reactiva, la procalcitonina, creatinina, alanina, aspartato aminotransferasa y la albúmina de expedientes electrónicos de pacientes con COVID-19. Y finalmente fue analizar la relación de perfil de citocinas y los parámetros de daño con el pronóstico de la enfermedad. El esquema de trabajo se dividió en 3 fases. La primera de ellas fue la selección de la población de estudio, posteriormente la obtención y finalmente el análisis de los datos. Para el caso de la población de estudio, pues incluyeron 3 grupos distintos. El primero de ellos estuvo conformado por 10 testigos sanos, el segundo de ellos por 32 pacientes sobrevivientes y el último de ellos por 28 pacientes fallecidos a COVID-19. Dentro de los pacientes que se incluyeron con enfermedad de COVID-19, pues se obtuvo la gravedad con la que ingresaban a la unidad hospitalaria, donde se observó que 8 de ellos presentaban con enfermedad leve o moderada, 29 de ellos con enfermedad grave y 23 de ellos con enfermedad crítica. Aquí les he visto los criterios de inclusión que se utilizaron, dentro de los cuales pues, fueron incluir a pacientes mayores de 18 años con una prueba positiva de RT-PCR para el SARS-CoV-2 y pues que firmaran la carta de consentimiento informado. Por otra parte, pues excluyeron a pacientes menores de 18 años y a pacientes con un expediente incompleto, y pues no se incluyeron a pacientes que dieran positivo para otra infección respiratoria y pues pacientes que finalmente no desearon participar o no firmaron la carta de consentimiento. Para cumplir con el objetivo número 1, pues se realizó la obtención de datos y el primero de ellos fue obtener los valores de citocinas en los pacientes que se incluyeron en el trabajo. Para ello se empleó la metodología de CDA, que rápidamente les comento que esta es una metodología que permite pues, cuantificar distintos o múltiples análitos de forma simultánea, y para ello pues emplea 2 componentes muy importantes, lo que son unas perlas de captura y unos anticuerpos de detección. Estos componentes pues, van a formar unos complejos tipo sándwich con el analito en cuestión, y de esta forma pues, que esto pueda ser analizado por citometría de flujo. En esta figura les resumo la metodología o las instrucciones que se siguieron de acuerdo al fabricante del kit que se utilizó, dentro de las cuales pues rápidamente les menciono que se realizó una curva estándar y también se realizó lo que fue un mix de perlas de captura que se fueran a utilizar para este experimento. Una vez que se realizó el mix de las perlas de captura, pues estas se centrifugaron y se incubaron
por 30 minutos. Una vez que se obtuvieron estas preparaciones, pues se prosiguió a preparar las muestras, las cuales aquí les he visto cómo se realizaron. En primer lugar, se les agregó los 50 microlitros de perlas de captura, más 50 microlitros ya sea de la muestra a analizar o de la dilución estándar que previamente se preparó. Y finalmente a todas se les agregó 50 microlitros del anticuerpo de detección. Y pues una vez que se prepararon las muestras, pues estas se dejaron incubar por 3 horas a temperatura ambiente y en oscuridad. Estas muestras, pasado este tiempo de incubación, se lavaron, se resuspendieron en un buffer y finalmente se analizaron por citometría de flujo. Dentro de los resultados, pues se obtuvo que en los pacientes con COVID-19, independientemente si sobrevivieron o fallecieron por esta enfermedad, pues presentaban concentraciones elevadas tanto de la interleucina 1 beta, de la interleucina 6 y de la interleucina 10, pero no se encontró una diferencia significativa para el caso de la interleucina 2, de la interleucina 4, de la interleucina 8, de la interleucina 17A, del interferón gamma y del TNF. Enseguida, para cumplir con el objetivo número 2, se realizó un análisis exhaustivo de los expedientes clínicos de los pacientes con COVID para obtener la información relacionada a los parámetros de daño. Para ello, pues los primeros datos que se obtuvieron de estos expedientes pues fueron los niveles tanto de eritrocitos, de plaquetas y de leucocitos en estos pacientes. Aquí podemos ver que en el caso de los eritrocitos se recabaron los niveles de este parámetro tanto al ingreso de los pacientes como durante su estancia hospitalaria. Para el primer caso, pues no se observó una diferencia significativa entre los niveles de eritrocitos que presentaban los pacientes sobrevivientes y los pacientes fallecidos a COVID-19, mientras que durante su estancia hospitalaria pues tampoco se observó una diferencia significativa en el parámetro en los niveles de eritrocitos entre pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidos. Por otra parte, para el caso de las plaquetas, tampoco se observó una diferencia significativa entre los niveles de este parámetro entre testigos sanos en pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidos a su ingreso a la unidad hospitalaria. Y pues solamente a la semana 2 de su estancia intrahospitalaria se observó que los pacientes sobrevivientes pues presentaban niveles elevados de plaquetas con respecto a los pacientes fallecidos. Por otra parte, para el caso de los leucocitos, se observó que los pacientes fallecidos por COVID-19 pues presentaban niveles más elevados de leucocitos que los pacientes sobrevivientes y los testigos sanos que se reclutaron para dicho estudio. Y pues estos niveles de leucocitos elevados se mantuvieron durante la estancia hospitalaria de estos pacientes. Sin embargo, pues solamente a la semana 3 no se observó una diferencia significativa entre pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidos a COVID-19. Por otra parte, dentro de los leucocitos pues, se evaluaron las subpoblaciones tanto de linfocitos, de monocitos, de neutrófilos, de basófilos y de eosinófilos en pacientes con COVID-19, ya sea sobrevivientes y fallecidos, y pues también en testigos sanos para el caso de linfocitos y para el caso de monocitos. Aquí podemos ver que para el caso de los linfocitos, pues los pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidos a COVID-19 pues presentaban tanto conteos celulares como porcentajes significativamente menores que los que presentaban los testigos sanos. Mientras que en el caso de los pacientes fallecidos, pues solamente se observó que presentaban porcentajes menores que los pacientes sobrevivientes, pero no fue así para el caso de los conteos celulares. Por otra parte, pues para el caso de los monocitos, tanto para conteos y porcentajes, pues no se observó una diferencia significativa entre los 3 grupos que se incluyeron. Para el caso de los neutrófilos se observó que los pacientes fallecidos a COVID-19 pues presentaban tanto conteos como porcentajes significativamente más elevados que los pacientes sobrevivientes. Mientras que para el caso de los basófilos y eosinófilos pues no se observó una diferencia significativa con respecto a conteos celulares, y solamente para el caso de porcentajes de basófilos pues solamente se observó que pacientes fallecidos pues presentaban porcentajes menores que pacientes sobrevivientes. Pero esto no fue para el caso de los eosinófilos. Por otra parte, se evaluaron o se obtuvieron los datos respecto a la hemoglobina y al hematocrito de los pacientes sobrevivientes y los pacientes fallecidos a COVID-19, tanto a su ingreso a la unidad hospitalaria como durante las primeras 4 semanas
de hospitalización de estos pacientes. Para este caso se observó que tanto para el caso de la hemoglobina como el hematocrito, pues no se observó una diferencia entre los niveles de estos parámetros entre pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidos. Por otra parte, se observó que solamente para la semana 3 y la semana 4, los pacientes fallecidos pues, mostraban niveles más reducidos de hemoglobina que con respecto a los que presentaban a la semana 1 de hospitalización, pero eso no se observó para el caso de los pacientes sobrevivientes y pues el mismo fenómeno se observó en el caso de del parámetro de hematocrito. Por otra parte, se evaluaron los tiempos de protonina, los tiempos de tromboplastina parcial activada, los niveles de dímero D y los niveles de fibrinógeno en pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidos a COVID-19. Para el caso de los tiempos de protonina y para el caso del tiempo de tromboplastina parcial activada, pues no se observó una diferencia significativa en estos tiempos, en los tiempos que presentaban pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidos. Por otra parte, para el caso de la hospitalización de estos pacientes, pues en el caso del tiempo de protonina no se observó una diferencia entre los tiempos que presentaban los pacientes sobrevivientes y los pacientes fallecidos. Por otra parte, para el caso del tiempo de tromboplastina parcial activada, solamente se observó que a la semana 2 de hospitalización, pues los pacientes fallecidos mostraban tiempos más elevados con respecto a los que mostraban los pacientes sobrevivientes, pero pues no fue así para las siguientes 2 semanas de hospitalización de estos pacientes. Y finalmente, para el caso del dímero D, pues solamente se observó que a la semana 1, es decir, cuando esos pacientes ingresaban a la unidad hospitalaria, pues los pacientes fallecidos presentaban niveles elevados de dímero D con respecto a los niveles que presentaban pues, los pacientes sobrevivientes. Y para el caso del fibrinógeno, pues igualmente no se observó una diferencia significativa y solamente se observó que a la semana 2 los pacientes fallecidos por COVID-19 pues presentaban niveles elevados de fibrinógeno con respecto a los niveles que presentaban los pacientes sobrevivientes, pero pues no fue así para las siguientes 2 semanas de hospitalización. Para el caso de la proteína C reactiva, se observó que los pacientes fallecidos pues, mostraban niveles elevados de este parámetro con respecto a los que mostraban los pacientes sobrevivientes, y cuando se analizaba la dinámica de este parámetro durante la estancia hospitalaria, se observó que los pacientes fallecidos por COVID-19 pues mostraban estos niveles elevados de proteína C reactiva, pero pues no fue así para las siguientes dos semanas de hospitalización. Y pues para el caso de la procalcitonina, pues no se observó una diferencia entre estos pacientes y igualmente no se observó una diferencia durante la estancia hospitalaria. Finalmente se evaluaron los niveles de creatinina, de alanina y de aspartato-aminotransferasa y de la albúmina en pacientes sobrevivientes y fallecidos, tanto a su ingreso a la unidad hospitalaria como durante las primeras 4 semanas de hospitalización de estos pacientes. Para el primer caso se observó que los niveles de creatinina, pues no hubo una diferencia significativa en este parámetro entre pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidos. Por otra parte, para el caso del estudio dinámico de este parámetro, pues igualmente no se observó una diferencia significativa entre los niveles que presentaban los pacientes sobrevivientes y los pacientes fallecidos. Lo mismo se observó para el caso de la alanina y de la aspartato-aminotransferasa, donde pues no se observaban niveles similares entre pacientes sobrevivientes y pacientes fallecidos, no solamente al ingreso, sino también durante su estancia hospitalaria. Y finalmente, pues los pacientes fallecidos por COVID-19 se observó que presentaban niveles significativamente menores de albúmina con respecto a los niveles que presentaban los pacientes sobrevivientes a COVID-19. Y pues estos niveles reducidos de albúmina los mantenían durante su estancia hospitalaria, a excepción de la semana 2, donde no se observó una diferencia significativa entre los niveles de albúmina que presentaban los pacientes sobrevivientes y los pacientes fallecidos a COVID-19. Finalmente, una vez que se recabaron tanto el perfil de citocinas como los niveles de parámetros de daño en los pacientes con COVID-19, pues se prosiguió a realizar el análisis de estos mismos para observar la relación que estos pudieran tener con el pronóstico de la enfermedad. Para ello, pues primero se evaluó
el punto de corte, o bueno, se realizaron análisis por medio de curva ROC para analizar los distintos parámetros, tanto de citocinas como parámetros de daño, y obtener el punto de corte de estos parámetros. Y se observó que solamente para el caso de las subpoblaciones celulares, el caso de leucocitos y de neutrófilos y la combinación de estos parámetros, pues fueron los parámetros que obtuvieron un área bajo la curva mayor a 0.7, las cuales pues es una buena área para el caso de este tipo de análisis, ¿no? Y justamente para el caso de leucocitos y de neutrófilos, pues obtuvieron sensibilidades de 78% y 62% para el caso de leucocitos, y para el caso de neutrófilos se obtuvo una sensibilidad del 82% y una especificidad del 62%. Igualmente, pues obtuvieron valores predictivos, tanto positivos como negativos, de estos dos parámetros, y pues observó que la combinación de estas dos poblaciones pues también daba valores buenos, tanto de sensibilidad como de especificidad. Por otra parte, para el caso de otros parámetros de daño, se observó que solamente para el caso del dimerodol y la proteína C reactiva y la combinación de estos dos parámetros, pues se obtenía un área bajo la curva buena, y se obtuvo para el caso del dímero D una sensibilidad del 83% y una especificidad del 63%, mientras que para el caso de la proteína C reactiva, pues se obtuvo una sensibilidad del 73% y una especificidad del 60%. Una vez que se realizaba también la combinación de estos parámetros, pues se observaba que se mejoraba la sensibilidad de este análisis, mientras que pues, la especificidad se quedaba en el 60%. Igualmente pues se evaluaron los valores predictivos de estos parámetros, y pues justamente fueron los que se obtuvieron con de todos los parámetros que se analizaron, pues fueron los que se obtuvieron con, o que obteníamos un mejor valor predictivo de estos parámetros. Una vez que se obtuvo los valores predictivos de estos parámetros, pues se prosiguió a analizar la relación de todas las variables que se tenían para predecir el desenlace de estos pacientes al utilizar otra herramienta de inteligencia artificial. Aquí les muestro el esquema que se hizo, que básicamente lo que se hizo pues, fue obtener las variables de los pacientes con COVID-19 que se reclutaron en el estudio. Aquí les enumero, fueron 121 variables que se utilizaron, y las cuales se agruparon en 6 grupos distintos. Aquí les enlisto cuáles fueron estos datos, estos grupos que se utilizaron. El primero de ellos fueron datos demográficos, el segundo de ellos fue el grupo de citocinas, donde pues se concentraron los perfiles de citocinas de estos pacientes. En el tercer grupo se agruparon los datos de hematología, el cuarto grupo los datos de coagulación, el grupo 5 los datos de bioquímica, y el grupo 6 los datos de reactantes de fase aguda. Una vez que se agruparon estas variables en estos distintos grupos, pues se prosiguió a utilizar dos herramientas de aprendizaje automatizado, los cuales fueron el Support Vector Machine y el Random Forest, que básicamente son algoritmos que permiten clasificar datos de acuerdo a la similitud que estos presentan. Y pues la finalidad por la que se utilizaron estos algoritmos pues fue justamente para utilizarlos y ver si eran buenos para predecir el desenlace de estos pacientes con COVID-19. ¿Y qué es lo que hace este algoritmo? ¿Qué es lo que hacen estos algoritmos? Me gustaría que se imaginaran a todos los datos que se obtuvieron de un solo paciente con COVID-19, ya sea si sobrevivió o falleció, como que lo vieran como si fuera un código de barras, el cual cada código de barras pues, va a estar concentrada en información, toda la información que se agrupó en los 6 grupos que antes ya les había mencionado, ¿no? Entonces, una vez que el algoritmo lee este código de barras, pues justamente lo que va a hacer el algoritmo pues es va a ser ubicar en un plano 2D a este paciente, ¿no? Una vez que ya ubica a este paciente en un plano 2D, pues ahora lo que va a hacer es leer el código de barras del siguiente paciente, es decir, de un paciente distinto. Una vez que lee este código de barras de otro paciente, pues ahora lo va a agrupar en otro sitio en este plano, y así sucesivamente se va a ir con toda la información de todos los pacientes con COVID-19 que se reclutaron en el estudio.
Y pues finalmente lo que va a hacer es que los va a ir agrupando de acuerdo a la similitud que presentan estos códigos de barras. Finalmente, una vez que se corrió todos estos algoritmos de aprendizaje automatizado, pues lo que se hizo, lo que se obtuvo fue que el algoritmo pudo clasificar al 89% de los pacientes de acuerdo al desenlace que presentaban estos pacientes, es decir, los clasificó de acuerdo a si sobrevivieron o fallecieron a esta enfermedad. Y pues finalmente aquí les presento las conclusiones a las que se llegaron una vez que se realizó todo este proyecto, las cuales fue que pues durante la infección por el SARS-CoV-2 se observó una producción de citocinas proinflamatorias, las cuales pues fueron la interleucina beta y la interleucina 6, y de citocinas antiinflamatorias como fue la interleucina 10, y pues también que los niveles inadecuados de leucocitos, de neutrófilos, de dímero D, de albúmina y la proteína C reactiva se asociaron con un mal pronóstico a la enfermedad de COVID-19, y justamente los niveles de leucocitos, de neutrófilos, de dímero D y de proteína C reactiva, pues fueron los parámetros con un mayor valor predictivo, y pues el algoritmo que se propuso pues fue capaz de clasificar al 86% de los pacientes con COVID-19, predecir su desenlace. Esto sería todo por mi parte. No sé, pues les agradezco muchísimo su atención